Bueno, un saludo cordial. Vamos a hacer una presentación del libro Jesucristo Liberador, un ensayo de la Cristología Crítica para nuestro tiempo de Leonardo Boff. Esta presentación es para la clase de Cristología de Uniminuto para el Instituto Bíblico Latinoamérica. Quien les habla es Jefferson García. Estoy en compañía de Daniel Zapata. Bueno, en nuestra presentación vamos a tener estos 7 ítems. Vamos a iniciar con un contexto general, hablando un poco de la biografía del autor, del contexto en el que se produce la obra. Vamos a hablar del contenido del libro, es decir, su organización literaria en capítulos y demás. Vamos a hablar de los elementos del contenido, pero ya esos elementos relevantes que queremos destacar de los 5 primeros capítulos, la metodología que vemos que el autor utiliza en su escritura y en su trabajo investigativo, las fuentes que usa, especialmente una que nos parece muy interesante, y el glosario, las palabras que utilizo. Entonces, sin más preámbulos, Dani, comencemos. Listo, pasamos a la primera parte, que es el contexto general. Aquí vamos a encontrar pues una fotografía de nuestro autor, Leonardo Boff, y vamos a hablar un poco de quién era él. Primero, él era un fraile franciscano en sus inicios. Él inicia pues sus estudios en un seminario y allí pues en la comunidad de los franciscanos va recibiendo su formación. Y Leonardo Boff estudió teología en el Instituto de su orden en Petrópolis y en varias universidades, doctorándose en Múnich en 1972, bajo la dirección de un gran teólogo que es Karl Rahner, profesor de la teología en el Instituto de la Teología Franciscano de Petrópolis también, y de la que estudió y dirigió la revista eclesiástica Brasileira. Él es brasileiro, él es de Brasil. Ahora bien, digamos, como allí digo yo, como un plus o no, un plus no, como un dato curioso mejor acerca de Leonardo Boff. Él tuvo algunas confrontaciones, de hecho, en esta universidad de Petrópolis con el que era en aquella época cardenal, Joseph Ratzinger, perdón, el Papa Emérito Benedicto XVI, discrepaban por algunas que otras ideas que habían entre ellos. Eh, Hablando un poco acerca de la obra que vamos a tratar, que estamos tratando, eh, fue publicada en marzo de 1972 y actualmente en el 2020 van 21 ediciones y presenta una fundada en una exégesis rigurosa de los evangelios y una figura de Jesús como liberador de las distintas opresiones humanas. Ya Jefferson nos va a comentar un poco acerca de cuáles son estas dos opresiones y todo eso, pero quisiera decir que debemos de tener en cuenta algo de lo que estaba sucediendo entre 1970 a los 1980-81, que América Latina sobre todo estaba sufriendo una crisis económica muy grande y sobre todo por el tema del petróleo, que no sé qué, habían grandes diferencias entre estos países que todavía digo yo y siguen dándose cada vez más fuerte el tema de los países desarrollados y desarrollados. En aquella época también habían grandes problemas, como también hoy lo siguen dando entre iglesia, Estado, el pueblo, lo que seguimos viendo. Y esta obra surge en esta época. En esta época estaba el Papa San Pablo VI, hoy santo de la iglesia, Pablo VI, donde también digamos, Pablo VI es el que toma todo el legado y es el que tiene el papel de firmar o tiene, sí, la autoridad de firmar todos los documentos del Concilio Vaticano II. Eh, entonces, digamos, aquí nos vamos adentrando un poco qué era lo que estaba pasando en esta época, Jeffer. Sí, sí, y nos va el Leonardo Boff a situar a un Jesucristo que está buscando la liberación de dos opresiones humanas, la opresión religiosa de un judaísmo radical y unas leyes de excesiva observancia y una opresión política por la ocupación romana del pueblo. Opresión religiosa y política que también va a vivir, como lo decía muy bien Dani,
el autor del libro al momento de la publicación del mismo. América Latina se vuelve entonces un escenario peligroso para hablar de liberación, para hablar de libertad. De hecho, a Leonardo publica su libro y casi que se tiene que esconder un tiempo, porque el mero hecho de utilizar la palabra liberador ya era un signo de suspicacia y de persecución. De revolución. De revolución, sí. Entonces ya iba a empezar a ser perseguido. ¿Qué es la que hay que hacer? Esconderse, esconderse. Por eso va a ser un peligro entonces la publicación de su libro. Así es, se sitúa en Brasil y América Latina, especialmente lo que ya nos decía nuestro hermano allí en Brasil. Y bueno, vamos a adentrarnos un poco a nuestra segunda parte, que es lo que tiene que ver con el índice general del libro. En esta parte lo que vamos a ver es cómo está organizado el libro, la estructura del libro. La estructura está por capítulos y en sus capítulos hay unos subtemas que tratan de desarrollar esa idea principal. Vamos a iniciar por la historia de Jesús. Y para tratar de comprender este tema de Jesús histórico y el Cristo de la fe. ¿Cómo llegamos a conocer a Cristo? Es el segundo capítulo. Y el problema hermenéutico, es decir, cómo se puede interpretar correctamente la lectura de los evangelios. La tercera, en definitiva, ¿qué pretendió Jesucristo? ¿Cuál era la idea de Jesús? La cuarta, Jesucristo liberador de la condición humana. Y la quinta, Jesús un hombre extraordinario con una fantasía creadora y original. Estos 5 son los que vamos a trabajar durante esta primera presentación, pero seguirán los demás que vamos a tener otra oportunidad para presentarlos. Bueno, vamos a hablar ahorita de la presentación general del contenido. Listo, entonces entramos en materia. Así es. El primer capítulo, historia de la historia de Jesús. En este primer capítulo, la pregunta de Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Esa pregunta que se hace en Cesarea de Filipo a los discípulos, es una pregunta que va a llegar hasta nuestros días. Y esa pregunta va a atravesar casi que toda la teología y la cristología, o como lo dice Leonardo, la logología, ¿cierto? Porque era el estudio de la palabra. Entonces, y va a tener varias respuestas, pero él va a decir, cada generación ha de responderla dentro de un contexto de la concepción del mundo, del hombre y de Dios, ¿sí? Entonces, cada generación va a intentar responder a esa pregunta. ¿Quién es Cristo? ¿Qué podemos decir de quién es Cristo a partir de lo que nuestra concepción? ¿Por qué? Porque va a haber una primera respuesta y una fe tranquila. Jesucristo es el Hijo de Dios, el liberador, el Mesías, el liberador no, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Es la respuesta que traen los evangelios y es la respuesta que dio Pedro y puede ser una respuesta muy tranquila, ¿sí? Pero hay otras respuestas, por ejemplo, la respuesta de la era del criticismo, que va a decir, pues, al final los evangelios van a ser la interpretación de lo que ocurrió, ¿sí? De un suceso que se llama Jesús, ¿sí? Entonces los evangelios van a hacer esa interpretación. Y va a ser tan fuerte esta era de la criticidad que incluso se va a dudar de la existencia de Jesús. Porque también podríamos pensar, eso es un invento de los discípulos, ¿sí? Eso es una figura de Jesús. Usamos como esta imagen de un hombre en los libros y tratando de mirar por la vaina. Pero la propuesta de Leonardo es tratar de volver a Jesús histórico, ¿sí? De volver a saber. Hay un perro ladrando. Así es. Decir, sí,
Hay un Jesús histórico, hay un Jesús histórico que existió, que vivió, y, eh, y hay que aprender a leer a Jesús desde ahí. Pero la cuarta parte es la que a mí más me llama la atención y son otras posiciones cristológicas actuales. Y quisimos poner esta imagen de un Jesús orando en el huerto de Getsemaní, porque nos va a revelar que es desde la humanidad de Cristo, y no a pesar de ella, sino desde la humanidad de Cristo, que Dios se va a revelar y que Dios se va a mostrar al hombre en la persona de Jesús. Así es. Yo quisiera agregar, Jeffer, a lo que está diciendo Jefferson, algo, es el tema de esta pregunta que conmociona y yo creo que puede ser vista desde un tema antropológico. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Pues antropológicamente uno puede decir, uno se le vienen muchas preguntas, qué es lo que el autor quiere decirnos. Mire, cada uno va a decir desde su contexto, desde su concepción del mundo, aquí traigo, desde la concepción también que tenían los discípulos de quién era Jesús. Claro, si uno se imagina viendo a Jesús, o uno está caminando con él y él pregunta eso, no, pues tú eres un profeta, tú eres el... Pero algo veían ellos en Jesús de particular que hacían decir de que él era extraordinariamente un hombre de Dios. Claro, hay una revelación divina que Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Sacando la revelación divina, de allí podemos decir, hombre, en Jesús los apóstoles, la gente, todas las multitudes que caminaban al lado de Jesús, veían algo distinto, no por su apariencia, ¿no? Porque Jesús tuvo que haberse parecido a cualquier otro judío, pero sí por las acciones. Aquí la clave es las acciones y lo que Jesús predicaba hacía que él fuera diferente a los demás profetas, a los demás reyes de pronto del momento, o sea, a los demás sacerdotes, todo. Había algo que hacía que ellos vieran eso. Es Pedro el que reconoce, en este caso, por revelación divina, pero sacando el tema y no adentrándonos al tema de la revelación, uno dice, hombre, pero sí había algo en Jesús de Nazaret que hacía que era distinto, como dejándolo allí en el tema de que era la concepción del mundo de ese momento, del hombre de Dios, del hombre y de Dios en su momento, y cómo ellos dan respuesta a esta pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y esto es lo que está haciendo Leonardo Boff, como dándonos o adentrándonos a la historia de Jesús. Y nos están contando la historia de Jesús y dicen, mire, lo que pasa aquí es esto, esto, y eso es interesante como ese autor nos va adentrando en este libro de Jesús liberador a comprender un poco tanto lo que veían los discípulos, las comunidades que caminaron con ellos, las poscomunidades, y lo que hoy en día, como dice Jefferson, otras posiciones cristológicas que se siguen viendo. Y es lo que tú dices, quisiera tomar casi que una lectura literal de lo que dice Leonardo Boff. En ese tema, es que es un tema muy complejo. Como que nos pesa. Así es. ¿Cómo manejar ese Jesús histórico y ese Cristo de la fe? Sin separarlos, darle más relevancia al uno que al otro y sin quitarle mérito al uno y al otro, ¿cierto? Porque Exacto. La profesión de Pedro es una revelación hermosísima de parte de Dios, es un acto de fe muy profundo de Pedro, pero no podría quedar solamente ahí en el plano espiritual. Y lo dice Leonardo Boff cuando dice que Jesús está anunciando el reino. Me permito leer, el reino de Dios puede ser fácilmente privatizado y reducido a una dimensión espiritual, ¿sí? Como si se tratara únicamente del perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. Supone una transformación de las personas y el mundo de las personas, ¿sí? ¿Qué es lo que tú dices? Esa era como la chispa de Jesús, que Jesús se nos metió en la historia y transformaba la historia desde adentro. Así es Jefferson. O sea, tú has tocado un texto muy clave de Leonardo Boff,
porque ya lo vamos a hablar un poco más adelante en el tema de cuando hablemos un poco acerca de qué era lo que hacía Jesús, qué predicaba y todo eso. Aquí ya está dando la respuesta. Mire, lo que Jesús lo que hacía era transformar, meterse en la vida de las personas, pero no meterse bruscamente, sino meterse y decir, mire, es que necesitamos transformar, transformar. Jesús no dijo casi nada nuevo, por decirlo así. Es lo que dice Leonardo Bosch también en otras palabras. Lo que hizo fue redimensionar, resignificar lo que ya había y darle otra perspectiva. Y esto hace que sea novedoso, claro está. Ya Leonardo Vos más adelante, también no nos adelantemos porque apenas vamos en el primer capítulo, tocará temas del tema de la originalidad. Sí, entonces allí nos va entrando en unas discusiones teológicas interesantes. Y, y claro, como dice Jefferson, el tema, yo creo que allí también se toca el tema de las instituciones, Jefferson, en este pasajito que acabas de leer. Con el solo hecho de leer el libro, ya él está haciendo una crítica a la institución. Pero sigamos. Digamos, sí. ¿Cómo llegamos a conocer a Cristo? ¿Cómo llegamos a conocer a Cristo? Pues la respuesta es muy simple. Lea el Evangelio. ¿Sí? Lea los Evangelios y ahí está Jesús. El tema es, lo que dice ahí, hay que hacer una lectura, una correcta lectura hermenéutica. Ay, ahí sí se nos complica la vida. Ahí sí se nos complica la vida. Porque ¿cómo vamos a comprender, saber que estamos correctamente interpretando el Evangelio? Entonces el autor presenta como 5 subtemas: la hermenéutica histórico-crítica, la hermenéutica existencial, la hermenéutica histórico-salvífica, una cristología en América Latina y incluso el silencio como también forma de interpretar. Y en todas estas lecturas, de decir, revisemos los evangelios, pero entonces con una claridad, los evangelios no nos dan la biografía de Jesús, ¿sí? Nos van a dar solamente la interpretación de los discípulos. Y mire que son 3 evangelios sinópticos y cada uno lo va a presentar de una manera diferente, ¿sí? A Lucas le interesa una cosa, a Mateo otra, a Marcos otra y Juan ni se diga, ¿cierto? No, entonces hagamos una hermenéutica histórico-salvífica, ¿sí? De salvación inminente. Pero no, entonces revisémoslo desde América Latina, que es el gran aporte que hace Leonardo y Bob en la lectura, no, una teología no de América, sino desde América Latina, desde la opresión en todos los sentidos que vive nuestro pueblo y el silencio incluso desde San Juan de la Cruz. Y todo eso para decirnos que de este modo, al definir a Cristo, nos estamos definiendo a nosotros mismos. Cuanto más nos conocemos, más podemos conocer a Jesús. No se nos olvide esa primera sentencia que nos había dicho el autor, que siempre se va a leer desde el contexto en el que estamos. Y aquí ya nos está diciendo todo lo que digamos de Jesús, en realidad lo estamos diciendo de nosotros. Todas esas interpretaciones que podamos ir haciendo de Jesús, también las podemos estar expresando nosotros. Incluso así, el que se atreve a hacer una biografía de Jesús, pone parte de su vida en esa biografía que está. Así es. Así es, y eso es muy interesante. Es decir, eso es como cuando uno escribe un libro. Bueno, yo no he escrito libros, pero digo, los autores, cuando uno los lee, cuando uno lee ciertos autores, uno ve la suspicacia, cómo le van metiendo su mensaje por allí o le van metiendo cosas muy propias. Y eso pasa, si eso pasa en cualquier libro, también pasó en los autores que escribieron la vida de Jesús. Algo le interesaba mostrar a Lucas, algo le interesaba mostrar a Marcos, como lo dice nuestro hermano Jefferson, y allí le fueron también metiendo sus cosas. Y lo interesante es que cuando más nos conocemos a nosotros, más podemos conocer a Jesús. Y eso es muy interesante. O sea, es una de las frases que toca, que está tocando en este momento. Sí.
Y ahí hay un tema muy interesante cuando hablamos de la en América Latina, que uno de los principios que nos ha enseñado muy bien el profe Heiner, que una cristología en América Latina se hace desde América, ¿sí? Desde la situación de Latinoamérica y desde las situaciones de opresión que vive Latinoamérica, de opresión, de miseria, de abandono, de una iglesia profundamente institucionalizada que puede resultar ahogante. En estos Que no días, estamos muy lejos de esa realidad tampoco aún, Jefferson. pues imagínate que en estos días estaba haciendo lectura del Evangelio y llegaba a la siguiente conclusión, y como esto solo lo va a ver el profe y usted, no voy a salir de Se eso. vale, nos permitimos decir eso. Decía, una iglesia institucionalizada es una iglesia sin Cristo. Uy, Y una iglesia sin Cristo va a ser una iglesia con adornada de crucifijos, pero no crucificada. Pero no crucificada. Y es el tema de la institución por la institución. La institución es importante en la medida que abre caminos, pero la institución con institución, por acomodarnos, no es tan chévere. Pero bueno, lo que quería decirles no era eso. Quería decirles era que en este tema, por ejemplo, en la cristología de América Latina, Leonardo dice, mire, es que a Cristo no hay que leerlo, eh, no hay que hablar sobre Cristo, no hay que hablar sobre Jesús, sino a partir de, a partir de. a partir de, ¿sí? Y ya eso es Así es. la visión. No es hablar sobre Jesús, porque si nos quedamos ahí, daríamos datos de Jesús. Nació en tal parte, murió en tal parte. Pero cuando hablamos a partir de Jesús, ya estamos hablando de una conducta liberadora, una conducta, no sé, salvadora, redentora, incluyente. Así es. Sigamos avanzando. Entonces, el título tenemos listo. Y en definitiva, ¿qué pretendió Jesús? ¿Qué pretendió Jesús? Pues Jesús no se predicó ni él mismo, ni predicó la fundación de una iglesia, ¿sí? Eso es claro. Sino la realización de una utopía, la realización de algo que parecía y que parece aún en nuestro tiempo eh, imposible, ¿sí? Un sueño, y es la instauración del reino. Es la instauración del reino. ¿Y por qué Jesús quiere predicar eso? Como lo decía Dani, yo creo que aquí es el punto. Eh, no era que llegara con algo nuevo, ¿sí? No había un mensaje nuevo, es que el mensaje ya estaba, El sino mensaje siempre ha estado. siempre estaba, sino que el tema es que nos habíamos alienado, Es, alienado, nos habíamos omnubilado, nos habíamos, como decimos en Antioquia, trabados. Nos habíamos... Virgen Santísima. de la humanidad en ese estado mental de poco aterrizaje en su realidad, se le había olvidado cuál era el sentido. ¿Y qué es lo que hace Jesús? No, venga, acabemos e instauremos el reino. Y el reino no se instaura en 8 días. La instauración del reino es ya. ¿Sí? El reino está cerca, es ahora. No hay tiempo, se acabó el tiempo de la espera. Es ya la instauración del reino. Así es. Así es. Es decir, es que queda uno como sin palabras aquí, como lo está viendo solo el profesor. Uno queda como atónico con el tema porque uno dice, wow, es que cuando ya Jesús dice, es que el reino de Dios está entre ustedes, es la persona de Jesús diciendo, mira, es que yo estoy aquí, o sea, yo estoy el reino, yo estoy aquí, mírenme, tóquenme, escúchenme y aprendan y transfórmense. El reino de Dios no es un territorio, como dice ahí en la diapositiva, sino un nuevo orden de las cosas. Wow. O sea, ¿y cuántos estaban esperando y mirando al cielo, al firmamento y pensando que el reino está allá arriba? Dice, no, hermanos, no, es que no está allá arriba, estás acá. Eso es lo que nos está diciendo Leonardo Bosch, que tenemos que aterrizar.
que debemos seguir aterrizando. ¿Cuántos seguimos Jefferson hoy como judíos? Es mirando para el cielo todavía. Claro, ¿Mm? claro. Y es que, dijo Dani, porque eso es algo muy importante. Por ejemplo, el sentido del sufrimiento. El sentido del sufrimiento. Sufra, amigo. Sufra que después el Señor lo va a recompensar. Entonces, a partir de esos discursos que se nos van metiendo en la cabeza, se nos van creando pesos de sufrimiento y de opresión. Exacto. Y lo que nos está diciendo Leonardo es no. O sea, lo que vino a decir a Jesús, con Jesús no es un cordero que va al matadero, sino que es la instauración ya del reino. Él fue a un matadero porque es consecuencia de sus acciones y de su predicación. Pero, pero no es sufrir por sufrir, es que nos quedamos con un Cristo sufriente, con el Cristo caído de Monserrate que no se ha podido levantar, con el Cristo, no sé cuántos años lleva Monserrate allá y no se ha podido levantar. Y entonces nos da, por ejemplo, aquí en el minuto eh, está el Cristo desnudo, ¿sí? El Cristo desnudo de la Plaza de Bandera, que eso fue un Qué escándalo, escándalo. que eso casi sacan al padre, lleva a decir Diego, al padre Rafael, Rafael. porque lo tenía dentro del templo. Ay, no, ¿cómo vamos a tener a Cristo desnudo? Pero es que es la forma del padre Rafael también de romper estos paradigmas que nos habían obnubilado y decir, usted les da vergüenza desnudo y no era su hermano menor. Cosas así como tan fuertes que ya se están generando en nuestro tiempo. Entonces sí, miren, Así es. dale. Jeffer, quiero decir algo ahí a lo que acabas de decir, relacionando lo que decíamos de Jesús. Jesús, que no, Rafael García Herreros no hizo nada nuevo, no desnudó a Jesús, que Jesús murió desnudo. Sí, Jesús no murió con ropa, que no hizo nada nuevo, pero cuando lo expone y les dice, mire, es que esto es así, lo mismo hace Jesús, mire, es que esto es así, el reino está acá, está entre ustedes, eso es lo que, no, lo que quiere dejar como en claro Leonardo Boff. Digo yo, haciendo el paralelo con estas dos que tú nos estás mostrando de Rafael y ahora, Rafael no hizo nada nuevo con el tema de Jesús desnudo, no es que es así, así murió. sí, Ya estaba el mensaje también, pero Jesús le diciendo, mire, es que esto es así. es cierto. Entonces, lo que tiene que hacer Jesús es sino liberar de todas esas formas de opresión. El pecado, el dolor, la división, la muerte y todas esas estructuras de pecado se tienen que ir rompiendo y se tienen que ir terminando, ¿sí? Que es también lo que hace Rafael García Herrero y es la invitación a todos los que hemos tenido que vivir esta experiencia del minuto de Dios, incluso el profe que es profe del minuto de Dios. Eh, Exacto. eh, Y de la opresión de la ignorancia, Jefferson. sí, la supresión de la ignorancia. Bueno, sigamos porque imagínate el Pasemos. mensaje de que nos quedan 10 minutos. Ay, pero Virgen Santísima. la parte 4. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la cuarta parte, digamos, vamos a hablar de la metodología. Eh, Aquí, pues mirando todo lo que hemos hablado acerca de los pasos que Leonardo Boff va dando, hemos querido mostrar de una manera muy curiosa, hemos identificado lo que Leonardo Boff nos está llevando. Nos está llevando, desde el primer capítulo, nos ha llevado a la concepción de Jesús. La concepción que tenemos histórica de Jesús, lo que ya decía Jefferson, el tema de la concepción del momento, cuál era la concepción misma de los autores y de los apóstoles de Jesús, y cómo se va construyendo esa concepción histórica o esa concepción biográfica, perdón, de Jesús. Entonces, una de la metodología nos va encaminando primero a la concepción de Jesús, luego nos pasa a hablar acerca de la fe. Bueno, ¿y qué es esa vaina de la fe? Nos adentra, en esto vamos encontrando la fe. Y dice, no, y lo que decía Jefferson ahora, Leonardo Foss nos va hablando acerca de, mire, la fe, cómo hablar desde la fe de un Cristo de la fe y un Cristo histórico. A eso nos va adentrando.
Y nada más y nada menos que dentro de ese camino que nos va dando Leonardo Boff en estos 5 primeros capítulos, nos va a hablar después del reino. Y nos adentra después de decir, mire, la fe es tal cosa, y el reino es esto, y el reino está acá, y el reino tal cosa, y nos va entrando en el tema del reino. Y finaliza, yo digo que el culmen de estos 5 capítulos que hemos realizado, Jefferson, es el amor. Y profe, es el amor. Digamos que la metodología que utiliza Leonardo Boff en este documento, en estos primeros capítulos, es la metodología del camino, digo yo, la metodología del camino, que nos va adentrando cada vez más, cada vez que aceptamos a Jesús, cada vez que aceptamos ese reino y lo aceptamos porque creemos, nos vamos adentrando a todo eso de lo más bonito. Y lo que una vez me dijo usted, profesor, los evangelios se pueden resumir en todo, en el amor. En el amor. Leonardo Boff, yo dentro de esto encontré algo bellísimo, se pudiese hacer un trabajo lindísimo acerca de la fe, de qué es el reino y de qué es el amor, qué es lo que nos adentró como tal Leonardo Boff en estos en estos 5 capítulos que leímos, ¿cierto? Y que no Jeffrey, se yo quedan, aprendí de ello porque estoy como oscuro. y que no se quedan como en un discurso vacío. Pues, es que nos han hablado tanto del amor de Dios, nos han hablado tanto del reino, nos han hablado tanto de la fe, pero cuando uno lo lee a partir de Jesús, ¿sí? No sobre Jesús, sino a partir de Jesús, hay un compromiso vital, ¿sí? Ya el que lee estas cosas y el que lee su historia de vida y el que lee los evangelios a partir de Jesús, se compromete vitalmente con esto. O sea, como yo que he conocido a Jesús, no voy a ayudar a que los otros sean liberados de su opresión, ¿cierto? Y cómo yo Así voy es. a ayudar a instaurar el reino. Y es que entonces uno se siente, ahí somos ciudadanos del reino. En la medida que no somos ciudadanos del reino porque tenemos la cédula. Ay, como yo soy hijo de Dios. No, somos ciudadanos del reino porque comprometemos nuestra vida en ese reino, independiente del lugar que ocupemos en la iglesia. ¿Sí? Porque ese Así es. es otro tema. Ay, no, eso le toca a los curas y a las monjas o a los teólogos. No, no. El reino lo instauramos, por ejemplo, con actos de amor tan profundos como renunciar a un proyecto de vida por amar a una persona y seguirla y cuidarla, ¿cierto? Eso es instaurar el reino. Eso es traer el reino y hacerlo vida. Sigamos, que nos quedan 5 minutos. Dios. ¡Ay, Jesucristo! Bueno, Jeffer, hablemos de las fuentes Pues sí, quiero y del glosario. que tomemos a... Él utiliza mucho, sobre todo en el segundo capítulo de la, de la, de la hermenéutica, utiliza mucho de ese tema de cómo comprender a Jesús correctamente, utiliza mucho a Rudolf Karl Bullmann, un teólogo alemán que nació en 20 de agosto de 1884 y muere el 30 de julio de 1976. Y con Bullmann él lo utiliza para criticarlo, ¿sí? Porque lo que hace es que Bullmann presenta casi que un Cristo, una encarnación vacía eh, de divinidad, si lo entendí bien, o sea, ni si yo lo entendí mal, una encarnación vacía de divinidad. Y Leonardo dice, no, pues no nos podemos quedar solamente con un Jesús histórico, sino que hay un elemento divino, ¿sí? Y lo que nos va a decir es, en una de sus pasajes, no recuerdo ya cuál es en Jesús, la humanidad le está dando como lo mejor que tiene a Dios, ¿sí? Y Dios le está dando lo mejor, Dios está dando a la humanidad. Es decir, en Jesús hay un rasgo profundo de divinidad, es 100% humano y 100% divino. Pero el tema es que la humanidad encuentra divinidad en Jesús. Y la divinidad encuentra humanidad en Jesús. Entonces, Leonardo Boff va a utilizar a Bullmann para criticarlo. Y hay otro, espéreme, que es que... Por ahí habla de Kierkegaard, De Kierkegaard. sobre Kierkegaard, entre las fuentes. Y recuerde que también decíamos,
no se encuentra muy citado, pero es bueno que lo tengamos en cuenta. ¿Quién fue el profesor de nuestro autor? Fue Ranner. Karl Ranner. Y entonces, exacto. Runner. Entonces entonces uno dice, hay toda la influencia que tiene y uno nunca se olvida de sus maestros, nunca. Sí. Entonces, por allí vamos viendo también todo el tema Todos de sus fuentes dentro de este libro. Karl Rahner es alemán, con todos los aportes que puede tener la teología alemana. Bullmann también va a ser alemán. El enfrentamiento con Ratzinger va a permitir también tener unos elementos que también es alemán. Y, y Leonardo lo va a hacer desde Brasil, ¿sí? Como decir, América también tiene una palabra, ¿sí? Exacto. Bueno, vamos avanzando un poco, Jeffer, por el tiempo. Sí, dale. ¿Te parece? Listo. Vamos a hablar de los glosarios. Pues aquí hemos puesto digamos que vemos que se van como intercalando mucho en el tema, en todo el discurso que nos da Leonardo Boff. Allí, pues la palabra del reino, que es importante, el amor, la fe, Cristo, la libertad, la libertad de esa opresión que bien decimos, la conversión. Qué bueno sería trabajar el tema de la conversión como Leonardo Boff también lo plantea, ¿no? Que la conversión no la conversión, perdón, es cambiar el pensar, pero también la actitud y sobre todo acoger, es dejarse transformar. Bueno, la ley, el tema de la ley, el tema del mensaje y lo que ya decíamos, la opresión, la revolución, las estructuras, la predicación misma que se encuentra allí, el tema de los dogmas, allí podemos hablar también de las instituciones, podemos decir, el tema de la realidad que nos acontece a nosotros, de la encarnación. Lo bonito que cuando uno inicia, Jeffer, leyendo el documento, cuando dice, mire, el tema de que Cristología es palabra, Ujú. y palabra es porque Cristo se hace carne. Listo. Bueno, Listo, vamos a pasar, Jefferson, a nuestra última parte, el tema de las conclusiones, ¿te parece? sí, sí. Terminemos con las conclusiones. Veníamos hablando muy bien de los, del glosario. Eh, ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir? Yo creo que ha sido mi insistencia, pongámoslos por acá, ha sido mi insistencia durante como todo el tiempo y es hacer una cristología, es lo que me ha enseñado a mí Leonardo Boff, no sobre Jesucristo, sino a partir. Ese va a ser un tema clave. Segunda conclusión que yo puedo sacar, esa cristología a partir de Jesucristo me mueve a hacerme ciudadano del reino en el sentido de que instaurar el reino ahora, ¿sí? Con los oprimidos de hoy, de nuestro tiempo, ¿sí? Y una tercera, ojo, porque ese instaurar del reino no solamente es un tema histórico, sino que también hay un elemento espiritual. Y no es solamente es un tema espiritual, sino que también hay un elemento humano, ¿sí? Y es esa saber manejar esas dos dimensiones, lo humano y lo espiritual, que como les decíamos, es Dios que se hace humano y el hombre que conoce que puede llegar a alcanzar como lo sobrenatural y lo trascendente. No sé, Dani. Bueno, hay algo que me llama muchísimo y aprendí de Leonardo Boff, es uno, lo que dice Jefferson, y lo traigo con unas palabras propias de Leonardo Boff. Mire, el reino de Dios no es solamente espiritual, parafraseándolo a él, no es solamente espiritual, sino también material. Y quiero enlazarlo con Rafael García Herreros, la miseria no es cristiana. Es que el reino de Dios no solamente es espiritual, el reino de Dios también es material, dice Leonardo Boff. Y hablando de los oprimidos, de los pobres de América Latina, que vive tanta opresión todavía, eh, hablando de ello. Y una pequeña frase que me deja Leonardo Boff en todo su artículo, hablando de todo este camino que nos llevó hacia el amor, un camino ascendente, digo yo, eh, nos lleva, y él dice, todos,
somos dignos de amor. Todos somos dignos de amor. Frase textual de Leonardo Bob. Y esto me ha tocado porque yo creo que a esto nos estamos invitados todos. A creernos primero que todos somos dignos de amor y ya sabemos que el amor es la persona de Jesús de Nazaret, quien acepta a Jesús de Nazaret bueno, todo lo que hemos hablado. Así que, profe Jeffer, esto es lo que más a mí me ha impactado. Todos somos dignos de amor. Todos somos dignos de la persona de Jesús de Nazaret. Todos somos dignos del reino. Todos somos dignos del mensaje. Todos somos dignos del evangelio. Sí, y que en este reino no hay unos mejores que otros, o no hay unos que puedan servir más al reino que otros, ¿sí? Que también es un tema que podemos ir derrumbando en nuestra vida, que quizá Leonardo puede estar diciendo desde su experiencia, como bien nos lo contabas, su vida de franciscano y después su vida de laico, y va a entender, no, pues desde todos los ámbitos de la iglesia o del cristianismo, para no hablar en temas de una sola institución, desde todos los ámbitos del cristianismo, podemos hacer lo que tú dices, que el otro se sienta digno de amor, ¿sí? Que el otro, a pesar de su opresión, de su miseria y de su pecado, se sienta digno de amor. ¿Y eso cómo se hace? Porque eso tan bello, ¿cómo se hace? Primero, un elemento muy clave, el lenguaje. El lenguaje. Todas esas estructuras de oraciones y de arte y elementos muy religiosos de un Cristo sufriente o de un Cristo o de una dolorosa o de que nos van oprimiendo y que van legitimando la opresión. Hay que irlos desmontando, ¿sí? Pero otro, acciones concretas claramente por nosotros, de manera que se pueda instaurar el reino ahora mismo. Bueno, Jeffer, creo que esta ha sido nuestra conclusión, nuestras conclusiones acerca de estos 5 capítulos que hemos leído, que hemos pues preparado. Y nada, pues, profe, agradeciéndole. Aquí hemos utilizado las referencias geográficas, entonces como para tener en cuenta. Eh, Sí, tenemos como pues... hemos hablado de todo, como que no alcanzamos ¿Ah? a hablar de todo lo que hablamos ahí. No, no, no alcanza Pero, uno, no porque alcanza uno. Además de que hay mucha terminología que debería desarrollarse, pero pues tampoco, tampoco. sí, pero bueno, ahí ya estamos. Ahí ya Bueno, está. muchas gracias, profe, muchas gracias. Fue muy agradable estar aquí y esperamos pues para el profe también sea muy agradable escucharnos. Así es. Gracias, Jefferson. Nos vemos.